pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Cuando pasan 2 minutos de las 7 de la tarde, te damos la bienvenida a Tiempo Extra para acompañarte, como es habitual, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Y tenemos preparado para vos un programón hoy. Atentos porque tenemos muchas entrevistas en piso y también en línea, vía teléfono, vía Zoom, para contarte cómo viene la previa a este paro general que vamos a tener mañana a partir de las 10 de la mañana. Empiezan muchos gremios a partir de las 10 a concentrar. Vamos a tener transmisión especial también de Extra Televisión ahí en la calle, en el lugar de los hechos. Así que todo eso va a ser parte también del programa del día de hoy. Además de eso, lo de siempre, el análisis de la economía. También hoy, como todos los martes y jueves, nos visita Ariel Goldstein y vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mundo, pero vamos a hacer foco sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos un año electoral en este 2024, republicanos, demócratas, Donald Trump otra vez tomando protagonismo en la escena. Eso también nos sirve para pensar qué está pasando en la región, qué está pasando en el mundo y también cómo eso puede impactar en nuestro país, cómo eso puede impactar en la Argentina. Después en la calle, preguntándote a vos cómo estás viviendo este momento, cómo estás pasando este veranito. Veranito entre comillas, porque no está nada tranquilo para ser el primer mes y ser los primeros días del año. Y claro, ¿esto por qué te lo digo? Porque a partir de las 20:30 es tremendo lo que pasó. Ayer llegamos al cierre del programa de Tiempo Extra a las 9 de la noche, después de un debate interesantísimo con Guillermo Moreno, pensando en el peronismo, en lo que viene del peronismo para adelante, en cómo se reestructura el campo nacional y popular, que a él no le gusta mucho, pero que también se pliega no solo a los movimientos populares, sino solo al peronismo, sino que es todo un gran arco que se está reacomodando después de lo que fue la derrota de Unión por la Patria y después de lo que viene siendo este mes y medio de gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, después de ese debate interesante que tuvimos ayer, claro, eran las 9 de la noche, 9:30, 10, no sabíamos a qué hora iba a ser el plenario de hoy. No lo confirmaron hasta hoy pasadas las 8:30 de la mañana. Recién ahí nos enteramos que el plenario, para definir si hay dictamen o no con la ley ómnibus para que vaya el jueves al recinto, lo íbamos a tener hoy a partir de las 18 horas. Eso nos lo enteramos hoy a la mañana, 8:30 de la mañana. Y no terminó ahí la crónica del día, porque estábamos todos esperando, tenemos ya los móviles en el Congreso de la Nación, en un rato vamos a ir para la calle, porque está allí Paulina viendo quién entra, quién sale de la Cámara de Diputados, qué diputados quieren hablar, qué diputados no. Y claro, hace un rato nada más, cuando estábamos todos esperando que ese plenario arranque a las 18 horas para ver si se va a abordar esta ley matriz que da vuelta a 180 grados la relación del Ejecutivo Nacional con el Estado, con los argentinos y argentinas. Bueno, nos enteramos hace un ratito solamente que se modificó el horario, que de las 18 pasó a ser a las 20:30. Así que estamos expectantes, nos va a agarrar el comienzo del plenario mientras estemos acá con Tiempo Extra hasta las 9 de la noche. Vamos a tener toda la previa con Paulina y después también con Lalo, por supuesto, preguntándote en la calle, ¿está alcanzando la plata o no? ¿Cómo te están impactando los diferentes aumentos? Hay productos que yo voy a comprar, no sé qué te pasa a vos allá del otro lado. Me lo puedo imaginar, porque seguramente también es lo mismo que le pasa a mi familia, que me pasa a mí, que le pasa a mis amigos. Vas y hay cosas que no tenés noción de cuánto van a salir. Un paquete de fideos, las cosas básicas estoy hablando, la leche, te pueden decir 300, 400, 800 y no sabés qué te parece bien o qué te parece mal. Solo lo sabés si es algo que compraste ayer o antes de ayer o el viernes y de repente el precio aumentó arrancando esta semana, ayer lunes, y dijiste, mirá, el viernes me cobró 300 pesos menos el supermercado, el almacén, los precios de cercanía, los locales, ¿no? Y los trabajadores de cercanía con los almacenes. Y solamente ahí lo podés evaluar si te parece caro, mucho o poco. Pero si hay algo que de repente no compraste durante 10, 15 días, no tenés ni idea qué es lo que te pueden cobrar, cuánto puede salir. El kilo de banana te pueden decir 1.900 en un barrio, 2.400 en otro. Son 500, 600 pesos de diferencia con 2, 3 kilómetros de distancia
y no sabés. Bueno, eso también vamos a estar en la calle preguntándotelo. Va a estar Lalo laburando a full también con ese tema. Queremos saber qué te pasa. Preguntarte también si te impactan los aumentos que ya tenemos de precios en las tarifas del transporte público desde hace una semana. ¿Cómo te pueden también llegar a impactar los aumentos que se vienen para febrero otra vez? Por lo menos con un 45% más, pero aumentos que dicen que al menos el transporte público hay que subirlo y elevarlo un 270% más. Y esto te lo responden en la Casa Rosada directamente, en la Casa de Gobierno. Eso también son temas del día. Pero claro, hoy jornada caliente en la Cámara de Diputados, en el Congreso. ¿Y por qué le damos tanta importancia a esto? Porque es clave, y esto lo vamos a seguir repitiendo, saber que quienes están ahí son los representantes del pueblo, así como los senadores son los representantes de las provincias. Y los representantes del pueblo están ahí por tu voto, por el mío, por el de los compañeros de Extra Televisión, por tu familia, por tus amigos. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque lo que hagan va a tener que ver, y vos en todo caso juzgarás, si te representa o no te representa. Por eso la importancia, además de que no estamos debatiendo una ley simple, algo que modifica un detalle, sino que estamos debatiendo muchas leyes que hablan de muchas modificaciones que van a impactar rápido, como ya están impactando con el decreto de necesidad y urgencia, en tu vida, en la de todos. Bueno, hay un debate que es central y quiero que escuchemos esto que sacó a través de un video en sus redes sociales la diputada nacional de Unión por la Patria, Lorena Pocoic, y vamos a arrancar con este video porque explica el debate central. Si se avanza con la ley ómnibus, se le da la potestad al Ejecutivo de aptitudes, de decisiones que tiene el Poder Legislativo. Antes decían que podía ser por 2 años y se podía extender a 4. Ahora lo que te dicen es que sea por 1 año y que en todo caso con un debate en diciembre de este año se pueda extender por 1 año más. Ese es el debate. Bueno, de esto nos habla la diputada Pocoic, que lo explica de esta manera. La nueva versión de la ley ómnibus de Milei es una trampa, un engaño, una mentira. Hoy todos los medios discuten los cambios, pero eso no es lo principal. La clave está en la delegación de facultades. ¿Por qué? Porque si se aprueba la delegación de facultades y la emergencia, todo aquello que el oficialismo se compromete a no hacer ahora, puede hacerlo durante el 2024, porque las facultades así se lo permiten. ¿En qué materias? La nueva ley ómnibus te lo dice. Económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Para vos, ¿a favor o en contra de quién usaría ese poder Milei? ¿A favor de los formadores de precios o a favor de las familias que en el supermercado tienen que ver qué productos dejan en el changuito o en la góndola? ¿A favor de los que laburaron toda la vida para cobrar una jubilación digna o quienes pretenden quedarse con esos fondos? ¿A favor de los que tienen que pagar un alquiler en pesos o de los que quieren cobrar un alquiler en dólares? El nuevo proyecto cambia el plazo de delegación de facultades de 2 años a 1. ¿Esto cambia en algo? La verdad que no, porque con la voluntad y la capacidad de destrucción que ya demostró Milei, el tiempo no es un límite. ¿Qué está en juego? Si Milei va a ser un presidente de la democracia o un monarca con la suma de todo el poder público. Los y las diputadas de Unión por la Patria vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar frenar este mamarracho. Y ahí nos adelanta la postura de los diputados y diputadas de Unión por la Patria, Lorena Pocoic, que en un rato también vamos a estar hablando porque tenemos a un dirigente de la izquierda que nos visita, del FIT, y también esto está en debate. Juegan en sintonía desde Unión por la Patria y desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cuántos dictámenes va a haber de mayoría, de minoría, a favor o en contra? O a favor pero con modificaciones en el plenario, en la Cámara de Diputados, en un rato nada más, a partir de las 8:30 de la noche que arranca ese debate, y en un rato estaremos ahí con Paulina cubriendo toda la previa también, con nuestra movilera allí en el Congreso de la Nación. Pero antes de eso, nos vamos con Lalo también a la calle, porque hay un festival, claro, porque también otro de los debates tiene que ver con qué va a pasar con la cultura. Lalo, te escuchamos.
¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, es decir, la ley ómnibus atraviesa muchos ámbitos, uno de ellos es la cultura, por eso es que existe un festival que se hace aquí en el Centro Cultural Fernández. Vos sabés que estamos en el barrio del Abasto. Vamos en este momento, en un ratito, seguramente vamos a hablar con Esteban Agatiello, que es un abogado, es músico, pertenece a UMI, y este festival que se realiza, UMI es quien organiza este festival, es a favor del INAMU, obviamente, que en este momento está justamente de alguna manera flagelado por esta ley ómnibus que se está discutiendo en el Congreso. Es decir que en minutos nada más vamos a hablar en primera persona con un músico abogado, que nos va a contar un poquito cómo es que repercute justamente esta ley y cómo es que trata justamente de invadir los derechos de muchos músicos que en este momento están siendo afectados justamente por esta situación. Bien, Lalo, en un rato vamos con vos ahí. Entonces veo que estás en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí como decías vos recién, en el Abasto, en el límite con Almagro. Ahí en la esquina tenés la calle Guardia Vieja, que es la calle que cruza el corazón del Abasto y de Almagro también, con sus bares y su bohemia. Así que vamos en un rato al CAF. De paso me tomo la licencia. Si nunca escucharon a la orquesta típica Fernández Fierro, se merecen alguna vez escucharlo. Mira, te agarré de sorpresa, Lalo, porque no la escuchaste nunca. Así que algún día te voy a invitar y los vamos a ir a escuchar, pero se va a hacer entonces este evento en ese lugar, que es un galpón hermoso, ahí en el barrio del Abasto. Perfecto, Nico. Vienen muchos artistas, así que en un ratito seguramente vamos a tratar de hablar con ellos, pero bueno, es importante la palabra de Esteban Agatiello, que como te digo es músico y abogado, así que es muy valioso su testimonio. Lalo, vuelvo con vos en un minuto nada más y vemos qué está pasando entonces ahí en el Club Atlético Fernández Fierro. Un abrazo grande, ya volvemos con vos para empezar a cubrir lo que pasa también con la cultura. Pero, claro, hubo modificaciones en esta ley ómnibus, eso es cierto. En todo caso, los espacios políticos están juzgando y analizando en qué sentido se dieron las modificaciones. Pero sobre esto, el vocero presidencial, Adorni, decía lo siguiente. Natalia Vacareza de BAE Negocios, hacerle una consulta con respecto a la ley de bases. ¿Qué fue lo que cambió desde el 28 de diciembre a la fecha, cuando usted dijo que no iban a aceptar ningún tipo de extorsión, ningún tipo de cambio en la ley, y hoy están introduciendo muchas modificaciones en este proyecto de ley? ¿Y cuándo considerarían que este proyecto se va a tratar en el recinto, cuándo va a ser aprobado? Porque, bueno, según especulaciones periodísticas, hablan de que esta semana llegaría al recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, en principio esperamos, por supuesto, que esta semana sea tratado. En relación a tu pregunta de qué cambió desde el 28 de diciembre, no cambió absolutamente nada. Dijimos que no nos íbamos a dejar extorsionar, incluso lo dije hoy al principio de mi conferencia. No nos dejamos extorsionar, no negociamos absolutamente nada, y simplemente los avances que tuvimos en pos de por supuesto, de las modificaciones que también te anuncié recién, es simplemente eso. Con cada uno de los sectores entendimos alguna de las propuestas que significaban una mejora en la ley, y actuamos en consecuencia. Aquí no se negoció absolutamente nada. Ese modelo de toma y daca no cambió el que lo rechazamos y el que nunca se va a aplicar en el gobierno del presidente Javier Milei. Bien, no nos dejamos extorsionar, decía Adorni en respuesta a Natalia Vacareza, que es también compañera acá de Extra Televisión. Y le respondía a eso, no nos dejamos extorsionar, claro, porque para el vocero presidencial el pedido de modificaciones, los planteos que está viendo, tienen que ver en todo caso con un apriete que está recibiendo el gobierno nacional, no con modificaciones entonces, porque hay muchas cosas ahí que pueden atentar contra derechos o contra la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Eso también lo vamos a estar charlando en el programa de hoy. Pero aparte de esto, y ya nos vamos a la mesa, porque tenemos dos invitados, nos metemos con la previa del paro. Mañana, paro nacional, general con movilización, convocan todas las centrales, está convocando un arco muy grande también de la política, y va a ser una jornada muy importante, sobre todo también por la necesidad de salir a la calle
a tan poquito tiempo de que asuma un nuevo gobierno como es el de Javier Milei y el de La Libertad Avanza. Pero vamos a la mesa, así ya le damos la bienvenida a los diferentes invitados. Está Ariel Goldstein con nosotros, que va a estar profundizando en todos los temas de materia internacional y en lo que está pasando con las elecciones también en Estados Unidos. Ariel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Y también nos visita Pablo Almeida, que es legislador electo de la izquierda socialista y del FIT, además de dirigente también gremial. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿vos? Bueno, la previa del paro, contame cómo lo está encarando el tema el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y después también te pregunto por lo que va a pasar en un rato nada más en el Congreso, porque arranca el plenario a partir de las 8:30. Sí, para nosotros lo que suceda mañana es muy importante. Nosotros ya desde inicio del gobierno de Javier Milei, cuando se anuncian que Luis Caputo anuncia las primeras medidas, luego cuando se anuncia el DNU y luego la ley ómnibus, veníamos exigiendo a las centrales sindicales que tenían que convocar un paro general, porque el nivel de ataque que vino a configurar en sus primeros 40 días de gobierno Javier Milei es inédito. Entonces creíamos que hacía falta una respuesta a la altura de las circunstancias. Y mañana vamos a concurrir, vamos a propiciar desde todos los sectores que ese paro y esa movilización sean masivos, y vamos a concurrir a esa plaza, como decimos, del sindicalismo combativo, junto a los ferroviarios de AEDO, del Pollo Obrero, junto a la docencia combativa, de ADEMIS en la ciudad, de los UTEBAS combativos, como decimos desde distintos sectores, que vamos a ir a esa plaza a exigir la continuidad con un plan de lucha, porque evidentemente solamente con el paro no va a alcanzar, aunque va a ser un punto de inflexión muy importante, y porque tenemos que tirar este ajuste. Vos hablabas de las modificaciones, sí, las negociaciones. Bueno, nosotros entendemos, todo lo que se ha presentado hoy, nada configura un avance para el pueblo trabajador. Sí, hay retrocesos parciales, pero para darte dos datos de la realidad. El ataque a los jubilados sigue en pie. La clase trabajadora pasiva en nuestro país va a sufrir un ataque enorme en sus jubilaciones con el nuevo proyecto de la ley ómnibus. Algunos economistas calculan que en 3 meses podrían perder entre 20 y 25% del poder adquisitivo de la jubilación. Imagínate, eso significa llevar a la muerte a gran parte de nuestros adultos y adultas mayores. Otro punto, hoy anuncian que se envía al Congreso la regresión de las modificaciones en el impuesto de las ganancias. Algunos diarios, incluso algunos diarios oficialistas, hablan de que esto podría afectar a 800.000 trabajadores. Sabemos que no son las capas más bajas, pero no hay ninguno de las medidas que está proponiendo Javier Milei, incluso en las modificaciones, y aparte, que tengan Pablo, algo positivo. También hay que decir algo, este iba a ser el gobierno que iba a venir a sacarle los impuestos a los trabajadores y trabajadoras de cualquier estamento, ¿no? del Estado, del sector privado, y aparentemente la idea era que todos paguemos menos impuestos. Bueno, eso no está pasando, porque vos lo que te enteraste es que va a haber tarifas que seguramente vayan a estar más altas. El monotributo subió un 110%. 5 millones de trabajadores y trabajadoras monotributistas en todo el territorio nacional, que tuvieron un aumento en el monotributo que empezó a correr a partir de este mes del 110%. Estos trabajadores también entran, por más que no sean los que ganan menos, ¿no? Entonces impuestos sigue habiendo, y no estamos viendo impuestos para los ricos del país, o impuestos en todo caso para los que más recursos tienen, o para los dueños de las empresas multinacionales que tienen base en la Argentina, ¿no? Lo estamos viendo para los trabajadores al margen de cuánto ganen. Sí, todo el contrario. En la ley ómnibus sigue existiendo que se libera de carga impositiva a las 10.000 fortunas más grandes que existen en el país a través de bienes personales, el tema de la doble imposición, que está hecho a la medida de las empresas, de ciertas empresas que tienen radicadas matrices en paraísos fiscales, y un largo etcétera. Nada de lo que ha hecho el gobierno de Milei afecta, como se decía en la campaña, a la casta. Vos sabés que venimos debatiendo mucho, Pablo, con Guillermo Moreno, y él está con la teoría
de que ya fracasó este gobierno de Javier Milei porque, entre otras cosas, además de los trabajadores, además de los sectores populares, ya atacó también al capital. Y te digo, porque otro día incluso lo debatíamos con Vilma Ripoll, que nos visitó, y te escucho y entiendo que la teoría es que para vos esto concentra y cuida solamente a los que más dinero tienen, a los que más recursos tienen, pero ¿no crees que está atacando al capital o sí? Lo que pasa cuando definimos el capital, una cosa es el pequeño empresario, incluso una parte de los medianos empresarios. Y las pymes van a pasar mal, eso seguro. Exacto. Ya la están pasando mal. Digo, y otra cosa es el gran capital, el sistema financiero, yo te escuchaba hablar de los precios. Vos vas al supermercado y no solo te encontrás con precios exorbitantes, vos hablabas de la leche en un momento. La oferta de lácteos en nuestro país es profundamente oligopólica. Se tira abajo la ley de góndolas, que ya no funcionaba bien en nuestro país. Hoy tenés que en una góndola de un gran supermercado, de las grandes superficies en nuestro país, una sola marca de leche que sufrió aumentos del más del 100% en los últimos 40 días. Esa es la realidad que sufre. Es una de las marcas que concentra el 80% de los productos, ¿no? También digo, eso, bastante más. Eso hay que decirlo. O más. ¿Más del 80? Sí, sí, bueno. Bueno, es verdad, si contamos segundas, terceras marcas, ¿no? También eso es importante, claro. Sí, pero es así. Todas las medidas que se han dado son en favor de un mismo sector social. No hay una. Por eso decimos, hay sectores de los diputados y diputadas que están negociando, creo que algún diario lo presentaba como los bloques amigables. ¿Amigables con quién? Digo, son amigables con el gobierno. Con el gobierno y con los sectores concentrados de la economía de nuestro país. Bien, Pablo, ¿cómo va a ser la concentración mañana del FIT? ¿Cómo está organizado eso? Mirá, nosotros desde el plenario del sindicalismo combativo, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a una serie de colectivos de asambleas barriales, de asambleas de la cultura, de distintas organizaciones. Eso es clave, cómo se están activando las asambleas barriales. Tremendo. Se empezó a ver en los últimos 15, 20 días como no se venía viendo hace muchísimos años, y otra vez empezaste a ver los sábados y los domingos las plazas en los barrios con mucha gente reunida, debatiendo qué hay que hacer, cómo hay que organizarse, propio para ir a la movilización de mañana por el paro, como también para la vida cotidiana, ¿no? Sí, en los barrios empezó a haber discusión, en los gremios empezó a haber discusión, en las universidades y los colegios no, porque están en receso. Pero digo, los sectores de la cultura, es un hecho inédito. Y nosotros nos organizamos para participar con una columna independiente dentro de esa plaza. ¿Qué quiere decir una columna independiente? Que nosotros vamos a dar una discusión a esa plaza. Porque entendemos y hemos tenido muchísimas diferencias con las conducciones sindicales, sobre todo de la CGT. Digo, conducciones que muchas de ellas están detrás de negociar una salida con Javier Milei. Nosotros creemos que al ajuste hay que tirarlo. Que no es hacer un paro mañana para pasado mañana sentarnos a negociar, sino que este plan de ajuste hay que tirarlo abajo. Que la ley ómnibus, el DNU y todo el paquete de ajuste que arrancó con la devaluación. O sea que el pedido de la izquierda también mañana para con la CGT y las centrales de los trabajadores es un plan de acción para adelante. Exacto, un plan de lucha. Aparte del paro de mañana, ¿qué viene después? ¿Cómo sigue? Sí, nosotros tenemos claro, mañana va a ser un hito, claramente, va a ser un hito para el pueblo trabajador en nuestro país, no va a ser una concentración solamente de los sindicatos, va a ser una concentración de amplios sectores populares, pero digo, si no se continúa, se le da aire a un gobierno que lo único que hace cuando tiene aire es golpearnos a los trabajadores. Lo decía Adorni recién en el video que mostraron, no vienen a negociar nada, o sí, vienen a negociar con los sectores concentrados de la economía y esas cuestiones, pero no vienen con la clase trabajadora, solo quieren pasarnos por arriba. Bien, y también estamos con Ariel Goldstein, que nos visita, vamos a hablar de los temas internacionales. Ariel, tirame una línea de por dónde vamos a estar hoy, y también, por supuesto, poniendo el foco en lo que está pasando en Estados Unidos, que hay año electoral, ¿no? Pero ¿cómo vemos ahí esta polarización que tiene entre republicanos y demócratas de Estados Unidos, y también otra vez el perfil, ¿no?, de Trump, que vuelve a escena? Bueno, un poco en relación a lo que decía el compañero, ¿no? También es bueno agregar que esto que se está dando en la Argentina no se está dando solo acá, sino en otros países del mundo,
que en esta etapa del capitalismo, ¿no?, hay una tensión muy fuerte entre capitalismo y democracia. Parece que hay gobiernos de corte autoritario donde solo se puede avanzar en esta concentración del capital a través del autoritarismo, ¿no? Lo que venimos a comentar es un poco lo que va a pasar en las primarias de Estados Unidos, unas manifestaciones muy importantes que hubo en Alemania contra la extrema derecha, que también merece mencionarse para pensarlo en el contexto de la Argentina, ¿no? Porque son unas manifestaciones que hubo en toda Alemania contra la extrema derecha y un plan para deportación masiva de migrantes, ¿no? Así que son varios temas para comentar. Bien, vamos a estar volviendo a la calle también en minutos nada más, toda la previa de lo que está pasando en el Congreso. En un rato la tenemos a Paulina ahí. Vos me avisás, Jimmy, cualquier cosa cuando vamos para el Congreso y con qué temas seguimos ahí cuando tengamos también alguna voz, algún testimonio de los diputados. Pero desarrollamos un poco más, Ariel, y sigamos con este tema mientras esperamos ese momento. Bien. Ahora se están desarrollando las primarias en Estados Unidos. Hubo una primera en Iowa, que es un estado de Estados Unidos, donde salió favorecido fuertemente Donald Trump. Había 3 candidatos hasta ahora. Estaba Donald Trump, Nikki Haley, que fue la embajadora de Trump en la ONU y gobernadora de Carolina del Sur, y Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Pero después de esta primaria, y ahora se va a desarrollar la segunda primaria en el estado de New Hampshire, Ron DeSantis se bajó porque vio que no le daba, digamos, para seguir. Entonces queda una contienda dividida en 2. Queda Nikki Haley por un lado, que fue, insisto, embajadora de Donald Trump en la ONU, o sea que es una conservadora, digamos, de ideas muy conservadoras. El estado de New Hampshire es distinto de Iowa. Iowa es más rural, más conservador. New Hampshire tiene más votantes independientes. Entonces, bueno, si Nikki Haley pierde ahora contra Donald Trump, ya queda asegurada la nominación republicana para Trump, porque son 2 los que quedan nada más, y enfrentaría a Joe Biden, ¿no? Pero, digamos, muchos se preguntan cómo es posible, después de todo lo que pasó, después de lo que fue el ataque al Capitolio en enero de 2021, que Donald Trump todavía pueda tener el impacto que tiene sobre el Partido Republicano, sobre los votantes republicanos, ¿no? Después de todo lo que fue la condena del asalto al Capitolio del 2021, un ataque muy fuerte que sufrió la democracia en Estados Unidos. Pero bueno, son horas muy, muy importantes para ver qué va a pasar en New Hampshire, que el jueves va a ser el escenario que se va a jugar ahí, para ver si Donald Trump finalmente retiene la nominación, ¿no? Todo indica que Trump, esta interna, la gana cómodo, Ariel. ¿Es así o vos todavía a esa teoría le pondrías un poco de paños fríos? Bueno, parece que es lo más probable que va a pasar, pero igual hay que ver, ¿no? Porque Nikki Haley se presenta como una candidata como no tan populista, ¿no? Como más busca apelar al votante, digamos. Una de las cosas que hizo ella en los últimos días fue aparecer en pequeños locales, ¿no? Donald Trump suele hacer grandes actos donde convoca a las masas, y ella apeló, digamos, a ir a pequeños locales de comida, restaurantes, etcétera, para presentar una relación de mayor proximidad con los votantes. Vamos a ver si esa estrategia le resulta conveniente, digamos, y le sirve por lo menos para achicar la ventaja que parece tener Donald Trump en esta interna republicana, que es la más desafiante, ¿no? Porque del lado demócrata pareciera que Joe Biden ya tiene resuelta la nominación, ¿no? Bien, en un rato seguimos profundizando estos temas con Ariel. Todo esto también tiene que ver porque, claro, lo que pasa en Estados Unidos impacta sin duda también en la región y en Argentina. ¿Y qué es lo que le conviene a nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver también con esa guerra comercial declarada, de la que debatíamos y analizábamos ayer entre China y Estados Unidos? El rol también de los países de América Latina, sobre todo también teniendo en cuenta la importancia del vínculo que tenemos con Brasil y cómo eso juega también en términos globales. Bueno, todas estas cosas están en debate y lo que pase sin duda en Estados Unidos también impacta en nuestro país y por eso también le ponemos mucho detalle. Pero me voy para allá porque tenemos también algunos detalles de lo que está pasando y de lo que va a pasar y se está debatiendo en la Cámara de Diputados en cuanto a las modificaciones de la ley ómnibus, y tenemos algunas placas que estuvimos preparando ahí en producción para ver cuáles son las modificaciones de este proyecto, las modificaciones que habilitó para poder conseguir, en teoría, las manos necesarias. El oficialismo de la libertad avanza. Mirá, vamos a empezar a repasarlo. Cambios en la ley ómnibus. Se eliminó la emergencia en materia social y de defensa. En el resto,
otras 9 áreas como es la económica, como es la de seguridad, ¿no? Bueno, en todas las otras se mantuvo. Después, se redujo el plazo también de las delegaciones legislativas a 1 año, esto que te contábamos al comienzo del programa. Querían que el ámbito legislativo le ceda al Ejecutivo autonomía, poder tomar incluso, ¿no? Y tener aptitudes del legislativo para poder tomar decisiones de manera unilateral. Bueno, eso que iba a ser por 2 años para que se pudiese extender por 2 más, finalmente quieren que sea por 1 año y que se extienda a 2. Después, se eliminó también la búsqueda de privatizar a YPF. Eso también fue debate en el día de hoy, porque también para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial siempre y cuando quede con la mitad más 1 de las acciones, es decir, el 51%. Eso también es otro de los temas y esto se está pidiendo, y lo vamos a escuchar en un rato en el Congreso, que se amplíe. No se dice nada de los medios públicos, como repasábamos en el día de ayer. No se dice nada tampoco de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Como lugares muy importantes sobre los que no se expuso tampoco en cuanto a modificaciones el Ejecutivo Nacional ni los dirigentes parlamentarios de La Libertad Avanza. Se elimina la jubilación también de privilegio para presidente y vice y se mantienen para miembros de la Corte Suprema, nada más. Qué llamativo también este dato de para quién sí y para quién no. Las jubilaciones serán actualizadas mensualmente de acuerdo a la inflación. Atentos porque esto sería recién a partir de abril si esta ley avanza. Pero en el medio vos vas a tener la vieja fórmula, la que está funcionando actualmente, que para el mes de marzo se calcula que te podría aumentar la jubilación en un 35%, pero vas a haber tenido diciembre, enero y febrero con cifras que rondan el 25% de inflación. Sumás esos 3 meses, ya tenés un 75%. ¿Y qué va a pasar en marzo? Marzo y diciembre siempre son los meses más calientes en cuanto a la inflación. Si para La Libertad Avanza, diciembre con el 25.5 fue un mes bajo, ¿cuánto hay que esperar para el mes de marzo, cuando ya dijeron que podía haber números de inflación por encima del 35-40%? Claro, si vos tuviste un 100% en 4 meses de inflación y solamente a los jubilados les aumentás un 35%, por más que después, a partir de abril, le vayas a aumentar de manera mensual, ahí ya tenés ajuste. Porque se les comió el salario un 65% de la inflación de estos 4 meses. Otro tema para estar atentos. ¿Cómo va a ser la vida de los jubilados a partir del mes de marzo y a partir del mes de abril? Bien, derechos de exportación se establecen en 0% para las economías regionales. Esto muy peleado con el bloque de Pichetto, muy peleado con los radicales. Y se estableció entonces 0% de derechos de exportación para las economías regionales. Y lo otro es, se elimina también la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación, solamente puede reducirlos, ¿no? Eso también lo sacaron porque antes querían, tanto con el DNU, que ya está vigente desde el 29 de diciembre, como con la ley ómnibus original, antes de las modificaciones, poder tomar la decisión de manera unilateral. Hoy pagás derecho de exportación por un 15%, con el grano que sea. Bueno, el mes que viene empieza a ser de un 25%. Y la decisión la tengo yo. Atentos también con eso, que fue lo que se logró debatir con esta famosa oposición dialoguista, amistosa, que después veremos qué van a acompañar. Y ahí tenemos que estar atentos todos también, qué acompaña esa oposición amistosa o dialoguista. Como decía recién, acá Pablo, dirigente del FIT, ¿amistosa con quiénes? Bueno, esa es la pregunta. Sistema electoral. Se pasó para ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de diputados. Esto de la reforma de las circunscripciones tiene que ver con volver al pasado en cuanto a algo que tenía que ver con plantear otro esquema, que las regiones, los lugares, la distribución electoral se dé de otra manera, ¿no? Que los votos no queden establecidos como están ahora
y son esas famosas serpientes donde, bueno, en vez de por comunas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, comuna 15, comuna 10, como están aglutinados los barrios hoy, se modifiquen los circuitos electorales según la conveniencia del espacio político que esté gestionando. Ese es otro de los temas también. Pero hablábamos de la previa del paro y en un rato volvemos a repasar los cambios de la ley ómnibus. Ahora vamos a saludar a la secretaria general del gremio de los trabajadores del peaje, del SUTBA, porque también estamos en esta previa del paro que hablábamos recién y queremos seguir tomando también testimonio y voces de los diferentes sectores del ámbito gremial, del ámbito sindical. Está Florencia Cañabate en línea. Florencia, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Tiempo Extra te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Ustedes? Bien, Florencia, gracias por el tiempo. Contame cómo es la postura del gremio de cara al paro. Ustedes fueron muy críticos durante la gestión del Frente de Todos, ¿no? Sabemos también, y por supuesto el gremio se referencia mucho con la figura de un diputado que cuando vio cómo venía el Frente de Todos y no estaba de acuerdo, dio un paso al costado, como es Facundo Moyano, que mañana también va a estar presente por lo que me contaban en el día de hoy, en la movilización, por supuesto. Pero contame la postura del gremio. Y también, bueno, ¿qué están viendo de lo que dejó el gobierno anterior y de lo que estamos arrancando con el gobierno de la Libertad Avanza? Sí, lo que dejó el gobierno anterior. Dejó 4 años de no gestión, dejaron 4 años en donde no pudieron solucionar el problema económico, en donde la inflación fue creciendo y hoy somos el país con mayor inflación en el mundo. Es algo triste, ¿no? 211, casi 212% de inflación interanual. Le ganamos a Venezuela, le ganamos al Líbano. Países que decíamos que eran totalmente lejanos a la realidad de Argentina y hoy tenemos una inflación superior a estos países, un 212%, como te decía recién. Y la postura nuestra con respecto a este gobierno sigue siendo crítica. Y nuestra postura creo que se basa en la coherencia. Creo que nosotros criticamos en su momento tanto al poder político del momento, al partido que tenía que solucionar y que tenía las herramientas para solucionar los problemas de los argentinos y las argentinas, y lo dijimos frente a las puertas del Ministerio de Trabajo cuando un gobierno provincial que se decía peronista nos había pedido la quita de la personería. Esto no es peronismo y nosotros le estamos dejando la alfombra roja para que venga la derecha. Hoy gobierna la derecha y hoy lo que le exigimos al Congreso es creatividad. Lo que le exigimos al gobierno es creatividad y exigimos al peronismo que nos demos ese debate que nos merecemos. Se lo exigimos como parte del movimiento obrero. Nosotros nos tenemos que dar ese debate y construir hacia adelante. Hoy estamos viviendo esta realidad. Se están discutiendo muchos temas y te escuchaba recién con respecto a la ley ómnibus y demás, pero lo que carcome el salario de los trabajadores en blanco, en negro, precarizados, que están fuera de la ley de contrato de trabajo, es la inflación, ¿no? Florencia, si podés, me esperás un minuto, tengo que ir rápido al Congreso y me parece que te puede interesar también lo que vamos a escuchar allá desde el móvil y lo seguimos ahora analizando con vos, ¿te parece? Dale, como no hay problema. Hacemos eso. Vamos al móvil con Paulina, que ya está conectada. Muy buenas tardes, Nico, y a todos ahí en el piso. Estamos aquí en la puerta del Congreso, donde en los últimos minutos está circulando que habría modificaciones. Le vamos a preguntar aquí al diputado Diego Giuliano de Unión por la Patria si es que hay dictamen. ¿Qué es lo que se sabe a estas horas de la tarde? ¿La sesión se extendió por hoy? Bueno, una sesión de las comisiones, una sesión conjunta de las comisiones, que empezaba a las 6 de la tarde, pasó a las 20:30, estamos esperando. Esto es un tema que está negociando el oficialismo, es decir, el gobierno nacional, sus representantes, con los votos amigables, diría yo. El problema hoy está en los votos que son amigos del gobierno, los sectores que lo acompañaron en el proceso electoral, los sectores que luego lo acompañaron en el balotaje, que hoy son los que están
diría, marcando diferencias sustanciales. En el caso nuestro de Unión por la Patria hemos sido claros desde el primer día. Nosotros no vamos a acompañar una iniciativa que lleve al país a una situación de recesión, a una situación de mayor inflación y de perjuicio directo, no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino a todos los sectores medios. Lo que de alguna manera Sergio Massa había planteado en la campaña, hoy está sucediendo. Está sucediendo que si vuelven atrás con ganancias, con el mismo voto que dieron justamente la eliminación de la cuarta categoría de ganancias y ahora vuelven atrás, si vuelven atrás con las retenciones. Bueno, esto es un perjuicio importante para la economía de las familias, de los trabajadores, las trabajadoras de todo el país. Diego, te está escuchando Nicolás, nuestro conductor, y nuestros compañeros ahí, chicos, si quieren hacerle alguna pregunta. Diego, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Acá te saludamos con el equipo de Tiempo Extra. Nicolás Márcico es mi nombre. Te pregunto, Diego, por la postura del Frente de Unión por la Patria, ¿no? Ya cambió el nombre hace unos meses. La tenemos ahí clara con lo que recién contabas. Ahora mi pregunta es, hay mucho ruido y mucho rum con respecto a si tiene los votos para conseguir el dictamen o no el oficialismo. ¿Qué nos podés contar vos de eso a esta hora? Y también algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Ayer a la noche no sabíamos cuándo o en qué horario iba a ser el plenario. Hoy a la mañana nos enteramos que iba a ser a las 6 de la tarde y hace un rato lo cambiaron para las 8:30. Yo no sé si eso se llama improvisación, si se llama especulación o con qué tiene que ver, pero te pregunto las dos cosas. ¿Tiene los votos el oficialismo y por qué tanto cambio de horario? Yo creo que hay una situación complicada, como digo, no solo en el oficialismo, sino en los sectores que acompañan. Hay una fuerte participación de los gobernadores, del mismo signo o del signo parecido al del gobierno, por decirlo de alguna manera, que está planteando que esto es recesivo, que es regresivo en materia de derechos, que en materia de retenciones se está avanzando sobre economías regionales sustanciales. Y que miren, cuando uno ve el cóctel que armó el gobierno, que tiene que ver con aumento de tarifas, que tiene que ver con aumentos en el transporte, que tiene que ver con aumento de la nafta, con derogación de la ley de alquileres, con aumento de las retenciones, la verdad, uno inmediatamente detecta que nos llega a todos, que va a llegar a cada uno de los vecinos. Y para los gobernadores esto es complicado, y también para los representantes de cada una de las provincias, que somos nosotros. Hoy en mi provincia, en Santa Fe, el gobernador está planteando que rechacemos la ley ómnibus. No sé si cambiará de opinión, pero por ahora, y yo no soy del mismo signo político del gobernador de Santa Fe en este momento. Y estamos hablando de un gobernador de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, ¿no? Que también sabemos que Juntos por el Cambio, bueno, está con distintas posturas entre lo que es el radicalismo, dicho sea de paso, el radicalismo internamente también tiene diferentes posturas, con el PRO también, por supuesto. Bueno, eso está clarísimo, o sea que lo que estás diciendo me parece que es clave. Diego, ¿qué crees que va a pasar en un rato, a las 8:30? ¿Lo quieren sacar express este dictamen? ¿Va a haber tiempo para debatir? ¿Qué va a pasar? Yo creo que es un problema que están teniendo estos grupos, el voto blando, como se dice, ¿no? El voto blando al gobierno. Pero la necesidad de representar a la sociedad hace que cada uno reflexione. Y esa reflexión, como digo, cuando va tan dirigida todas estas políticas a la recesión, al enfriamiento de la economía y a una inflación que terminó siendo mucho más grave de lo que se pensaba, todos decíamos que había otro camino para salir de esto. Y el otro camino que en algún momento se planteó y que lo planteó Massa en la campaña y se planteó en cada provincia, era el crecimiento, el desarrollo, el fomento del trabajo, acompañar a los sectores productivos. Esto es exactamente al revés. Entonces, mire, tiene pluma de pato, tiene pico de pato, es pato. Esto va en perjuicio de los sectores medios, de los trabajadores y las trabajadoras, y esto termina siendo perjudicial para todos y todas. Bien, Diego, te dejamos seguir trabajando ahí en el Congreso de la Nación, te mandamos un abrazo grande. Pau, increíble también ahí el trabajo, es firme frente a lo que está pasando ahí con el plenario que se viene, así que volvemos con vos en minutos.
Dale, gracias, Nico. Gracias, Pau. Ahí volvemos en unos minutos con Paulina. En la puerta del Congreso, previo a este plenario de comisiones, ¿hay dictamen, no hay dictamen? ¿Se lleva la ley ómnibus al Congreso el jueves o no? Misterio absoluto. Florencia, retomo el contacto con vos. Estamos con la secretaria ahí general del gremio de los trabajadores del peaje. Y te pregunto, ¿qué te parece la postura también de los diputados de Unión por la Patria frente a lo que está pasando, Florencia, teniendo en cuenta que bueno, es el sector o el bloque quizá con más empatía, ¿no? Con tu mirada sobre la política, con tu mirada también sobre lo que está pasando en el país, sabiendo que, por supuesto, hay diferencias, ¿no? Hay matices. Sí, con respecto a la mirada de que hablabas, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer como peronistas, los compañeros como diputados o como representantes del pueblo es hacer una autocrítica. No podemos decir con total liviandad que lo que está pasando es recesivo y regresivo. Lo sabemos, es recesivo y regresivo, por eso lo exigimos en la marcha anterior al Congreso y al Gobierno, creatividad para la solución de los problemas que hoy nos aquejan, que el primero es la inflación. Como también hablaba Diego, el impuesto a las ganancias y demás. Pero tenemos que ver por qué está pasando todo esto, porque no podemos ser ajenos a la realidad que hemos vivido los últimos 4 años. El 60% de pobreza entre los chicos de 6 y 14 años no se dio de diciembre hasta enero. Entonces, a través de una autocrítica, a través de hacerle ver a la sociedad, a los argentinos y a las argentinas, a los trabajadores, que nosotros nos damos cuenta de lo que hicimos y de lo que hicimos mal y que estamos para mejorar, creo que ese es el camino. Porque realmente hoy, como te lo decía antes, lo hemos dicho hace un tiempo delante de las puertas del Ministerio de Trabajo, le estábamos poniendo alfombra roja a la derecha, hoy gobierna la derecha. Hoy la recesión y el golpe al bolsillo de los trabajadores sigue siendo fuerte como fue el último tiempo, pero con un proyecto y un modelo de país que nosotros no compartimos. Primero como peronistas, porque nosotros bregamos y peleamos por la movilidad social ascendente, y después como trabajadores y después también como ciudadanos de este hermoso país. Es clave lo que decís, Florencia, porque es el debate, me parece, de estos tiempos y de este momento, ¿no? ¿Qué se hizo que facilitó también la llegada, ¿no? De un presidente como el caso de Javier Milei? Me parece que ahí das en el clavo, porque tiene también mucho que ver con lo que venimos debatiendo y debatimos a diario en este programa. Así que, Florencia, te agradecemos mucho tu tiempo. Te pregunto, por último, cómo están también en este contexto los trabajadores, ¿no? del gremio y de los peajes. Y mira, la realidad que vivimos es una realidad totalmente disímil. Nosotros tenemos a Corredores Viales, la mayor empresa de concesiones viales del país, que depende del Estado de la Nación. Y te cuento una anécdota. El presidente interino, que todavía no tiene firma, tiene una tasa que dice no hay plata. Con eso te doy un pequeño detalle. Sí. Corredores Viales, que es el 60-70% de la actividad, todavía no tiene cerrada una paritaria, mientras que el resto de la actividad tiene una paritaria hasta el día de hoy de un 118%, que es la inflación que impactó en nuestro salario desde el mes de junio, que es cuando se abre la negociación paritaria. Corredores Viales tiene un 95% y sin respuesta por parte de la empresa, ni del Estado, ni de Vialidad, que es el principal accionista. Florencia, cuando estés con tiempo, me interesa mucho tu mirada sobre lo que está pasando. Te invitamos acá a Extra Televisión y así podemos charlar y analizar también estos temas en profundidad. ¿Te parece? Dale, cómo no, a disposición. Gracias, un abrazo grande, Florencia. Gracias. Bueno, ahí estábamos con la secretaria gremial del gremio de los trabajadores de peaje, el SUTBA, ¿no? Un gremio que fundó Facundo Moyano, que también va a ser uno de los representantes mañana, ¿no? Allí en la calle, en esta movilización y este paro general que tenemos en la República Argentina mañana. A partir de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, empiezan a concentrar muchos gremios, muchos movimientos sociales, diferentes sectores y actores de la política nacional opositora en este contexto, por supuesto, y a partir de eso se va a dar la movilización y el paro que comienza a las 11 de la mañana. En un rato volvemos también con los detalles, estamos acá con invitados en piso, tenemos mucho más también para cubrir sobre esto, pero si te parece, Jimmy, vamos a completar la información de las modificaciones en un rato, porque quiero que
sigamos hablando de esto, y ya ahora nos metemos con la próxima entrevista, pero primero terminar de completar esta información, porque quiero que lo tengamos todos presente, que lo sepas y que también lo puedas pensar vos que estás ahí en tu casa mirándonos, o en el laburo, o viajando, yendo de un lado para otro. Mucha gente que nos mira por YouTube. Gracias a todos los que están también en YouTube ahí comentando lo que analizamos acá en el programa. Sé que hay muchos que están ahí, me contaban por cucaracha, extrañando a Guillermo Moreno. Hoy Guillermo no va a estar, mañana ya está con nosotros acá desde las 19 horas y seguimos hablando de cómo se reacomoda y cómo se reorganiza el peronismo, y analizamos también esos temas con más invitados, pero quiero que tengas presente esto. Más cambios que hay. Se mantiene la asignación específica para el Inca. Esto es una marcha atrás después de todas las declaraciones que surgieron informándonos y contándonos que, claro, el Inca, si vos estabas distraído, pensabas que vivía del Estado Nacional, el famoso con la tuya, con la mía, ¿no? Con los impuestos, etcétera, etcétera. Pero no, claro, te enteraste ahora en el debate, en estos últimos días, a partir de declaraciones de actores, actrices, productores, cineastas, Adrián Suar también, que es un ente autárquico, que genera sus propios recursos para la producción, para bancar las producciones audiovisuales, y que en todo caso, sí, por supuesto, tiene una contención del Estado, pero que no es que está el Estado poniendo ahí y perdiendo plata como te quieren hacer creer a veces cuando escuchás a diferentes dirigentes y funcionarios del Gobierno Nacional de la Libertad Avanza. Entonces, bueno, eso finalmente tuvo que dar una marcha atrás. Claro, fue tanto lo que quedó expuesto, ¿no? Hasta Luis Brandoni salió, el radical y ex candidato, ¿no?, de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical, a decir, che, miren que esto no es así como están diciendo. Bueno, va a seguir recibiendo un monto de recursos de manera automática, pero que no es ni más ni menos que lo que sirve para bancar la estructura mínima. El resto lo genera el Inca, porque es un ente autárquico. Después se retira la palabra internacional del sistema de asignación de cuotas pesqueras que había generado mucho rechazo también, porque claro, esto tiene que ver con si se cuida o no la producción, si se cuidan esas 200 famosas millas marítimas que vos tenés desde la costa argentina en continente americano para adelante. Digo en continente americano porque tenemos más territorio y más kilómetros cuadrados en el continente blanco, en la Antártida, que eso también es otra cosa que se pone en riesgo con esta ley y con este DNU. Y por eso aclaro del continente americano, pero claro, 200 millas marítimas que te corresponden a vos todo lo que pase ahí adentro. Le sacaron la palabra internacional porque esto, con el juego famoso del libre mercado, te hacía perder también a vos autonomía y soberanía sobre para quiénes son los pescados y para quiénes es la producción. ¿Para abastecer el mercado interno o para sacarlo y mandarlo para afuera, o para que vengan barcos extranjeros y se lo lleven directamente sin pasar ni siquiera por aduana o por nuestro país? Eso también estaba en debate, por eso sacaron la palabra internacional. Fondo Nacional de las Artes. Se deja también de propiciar su cierre. En un rato vamos a estar hablando también con Lalo, porque está allí en el Club Atlético Fernández Fierro hablando de una reunión que viene a defender también a los diferentes sectores de la cultura. Y se elimina el artículo 497, que ¿cuál es? El que modificaba la ley de quema. Tenés que avisar ahora y te lo tienen que autorizar o no. No se puede quemar cualquier pastizal, cualquier terreno, con el argumento de que fue un incidente por la sequía, para en todo caso dejar tierra arrasada y después plantar otra cosa como se suele hacer. O para extender también, como hacen muchos, sus hectáreas sin comprarlas, sino directamente con la quema, y arrasan con los terrenos que son de todos, del Estado Nacional. Pero lo que es del Estado Nacional tenés que saber que también es tuyo, también es mío, también es de los nuestros. Volvemos a la calle, está Lalo ya, y que veníamos hablando de la cultura con ese tema. Lalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Nico? Sí, bueno, efectivamente, Centro Cultural Fernández Fierro, como vos lo decías, estoy en este momento con Esteban Agatilo, que es abogado, es músico, porque, ¿qué sucede? La UMI, la Unión de Músicos Independientes, lo que hizo fue organizar un festival que lo que va a hacer es defender de alguna manera los derechos que hoy está perdiendo de alguna manera INAMU, ¿no? Es decir, INAMU está un poco complicado con el tema del DNU, perdón, la ley de ómnibus que propone Javier Milei. Claro, nosotros desde la Unión de Músicos Independientes empezamos a empujar con el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Música, el INAMU,
que esta ley ómnibus, la verdad, ataca, porque no lo podemos sentir de otra manera, un ataque a la actividad musical, que el INAMU es un ente público no estatal que fomenta la actividad musical. Ese es el objetivo. Entonces sentimos esa agresión y dijimos, vamos a hacer un recital en el Día Nacional del Músico, ¿sí? Por el natalicio de Spinetta, y vamos a apoyar para que no se cierre el INAMU. Contame, porque vamos a comentar, es decir, ¿cuántos músicos vienen? Vienen muchos músicos. En otro va a estar Hilda Lizarazu, va a haber muchísimos músicos reconocidos, Fena, hay muchos músicos, Coleman. Es decir, pero contanos un poquito, porque hay mucha gente que piensa de otro lado, de repente, viste, no hay que bancar al músico, no hay que bancar el que está en contra, ¿no? El que está a favor de la ley ómnibus hoy por hoy. ¿Cómo se llega? ¿Cómo afecta esto? ¿SADAIC está en peligro? ¿INAMU está en peligro? Es decir, el Fondo de las Artes está en peligro. Bueno, sí, los entes de fomento a toda la actividad artística lamentablemente están en peligro, sea el Fondo Nacional de las Artes, el INCA, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, que no tienen partida presupuestaria del Estado, no reciben de los impuestos que pagan los contribuyentes, no reciben dinero, sino reciben partidas especiales, específicas se llama. Esas partidas específicas las recibe el instituto y los institutos las distribuyen, ¿sí? Todos estos entes la distribuyen para la actividad, porque justamente nosotros queremos una actividad fuerte, artística, que es una actividad que incluso impacta fuertemente en lo que es el PBI de nuestro país. De hecho, lo que termina poniendo, tampoco que terminan poniendo todos los institutos juntos, igualmente no llega a, es muy chico y termina repercutiendo en el 4% del PBI de nuestro país. Así que nosotros justamente lo que hacemos es, queremos estos institutos porque estos institutos ayudan a la actividad. El INAMU directamente, pero nosotros también como músicos hacemos música para teatro, hacemos música para cine, el Fondo Nacional de las Artes también da subsidios y créditos para la música, y después tenemos por el otro lado lo que se llaman las sociedades de gestión colectiva, como vos dijiste, SADAIC, ADIC, APIF, que eso encima es una propiedad privada. Claro. Técnicamente es una propiedad privada, que nosotros no lo podemos cobrar solos. Cuando una canción que compusimos suena en cualquier lugar, un lugar para tocar, una radio, un canal de televisión, las plataformas digitales, todo eso, no lo puedo cobrar solo, no puedo ir y golpear la puerta, sería ridículo. Entonces hay instituciones que lo cobran y lo cobran para los artistas. Eso es una propiedad privada, y como defensa de la propiedad privada también consideramos que es lógico que se la deje de ser, porque en este sentido no hay críticas, todo el mundo es así, en todo el mundo funcionan de esta manera, lo cual tampoco entendemos. Lo paradójico es que inclusive en Argentina creo que somos precursores en materia de derechos, de defensa de los derechos de autor. Es decir, creo que SADAIC inclusive muchísimo antes que otros países fue muy proclive en su accionar en la defensa de los derechos de los músicos. Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos SADAIC y Argentores, que es de los guionistas, que son centenarias instituciones, que fuimos de los primeros países americanos en tenerlo. Entonces es fundamental que eso siga existiendo, y como vos decís, nosotros recaudan muy bien, recaudan a nivel internacional, recaudan en todo el mundo y distribuyen lo que es nuestro. Ahí no es solo el dinero nuestro, no más. Es importante definir esto porque mucha gente que está a favor de la ley ómnibus o que en realidad digamos está en contra, o con esta idea, viste, que aparece metafóricamente en el inconsciente colectivo de las personas diciendo, no, en realidad digamos hay que bancar a los músicos, nosotros no hay que bancar a los músicos. En realidad digamos esto no es así. Absolutamente. Todas esas entidades que voy a mencionar ahora, SADIC, ADIC, APIF, Argentores, SAGAI, DAC, que son los directores de cine, los guionistas, los actores, los músicos, los compositores, todos esos no reciben un solo centavo del Estado, un solo centavo. Es el modo en que cobran. No existe el modo de cobrarlo solo. Yo no me puedo. Si una radio, por ejemplo, yo estoy acá en Capital y una radio en Tucumán difunde mi canción, yo no puedo irme a Tucumán, golpearle la puerta y decir vengo a cobrar mi derecho. ¿Cómo lo recauda? A través de estas instituciones, que son privadas, son instituciones privadas que no reciben un solo centavo del Estado. De hecho, incluso hasta benefician al Estado porque, por ejemplo, te retienen ganancias que envían al Estado porque son agentes de retención de ganancias. Hasta en eso podríamos decir que incluso beneficia al Estado, porque cobra un impuesto que si no sería muy difícil de cobrar. ¿Por qué crees que caló tan hondo en el consciente colectivo esto que decíamos, ¿no? Es decir, hay gente que todavía sigue creyendo que a los músicos se los mantiene en caso justamente de no apoyar la ley ómnibus.
Creo que es un mal... A ver, es difícil pedir, yo creo que es difícil pedirle a la sociedad que sepa de todo, esto es una realidad, pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es preguntar qué está pasando en ese lugar. Y cuando vos ves, creo yo, que toda la cultura está en contra y nadie que tiene ningún privilegio, acá es solo poder cobrar lo que pertenece, listo, no me parece que haya mucho que discutir. Y después, bueno, la gente elige lo que quiere creer, ¿no? También es una verdad. Decime puntualmente, a nivel coyuntural, ¿cómo le pega el INAMU la ley ómnibus de Javier Milei? Fuertemente, porque quita los consejos regionales. El Instituto Nacional de la Música, para que se entienda, son las organizaciones de músicos de todo el país quien distribuye los beneficios. Acá no, acá cambiaría por una persona del Ministerio de Cultura que distribuiría quién. Lo cual quitaría transparencia, porque haber tantas organizaciones, no sé el número exacto, pero estoy hablando acá, creo que de 60, le da transparencia. El INAMU nunca tuvo un reclamo, una judicialización por ninguna convocatoria mal hecha. En ese sentido, lo quita además lo federal. ¿Quién le aprueba al INAMU? Y dije nos porque uno se siente bien fuerte. Sos músico. Tal cual. Pero ¿quién le aprueba el plan de acción? ¿Quién aprueba el balance? La Asamblea Federal. ¿Quién es la Asamblea Federal? Los representantes de todas las provincias, uno por provincia. En los 9 años que existe el INAMU, los 9 años el balance fue aprobado por unanimidad por las 24 provincias de distinto color político. O sea, nadie dudó que eso estuviera bien hecho y se aprobó. Entonces, en ese sentido, ni siquiera con todo ese conjunto, imagínate 24 personas mirando los balances, prestando atención a lo que se va a hacer, y cuando levantan la mano dicen que sí, que están de acuerdo con todo lo que se hizo, que se aprueba lo que se hizo, que se ven que las cuentas son claras y transparentes. Me parece que no hay discusión bien acá. Lalo. ¿Cómo se sigue en caso? Sí, Nico. Bien, bien, ahí te agradecemos el tiempo. Esteban, quería pasar por acá para agradecerte, lo dejamos a Lalo que haga la entrevista, ahí ya con la información que tuvo en el momento y lo que le fueron contando de previa, pero quería agradecerte, nos parece también súper valioso que se haga ahí en el Club Atlético Fernández Fierro este encuentro, mandarles un abrazo grande y que sepan que cuentan con nosotros para difundir lo que haga falta acá en Tiempo Extra, en Extra Televisión también, y gracias por recibirlo a Lalo. No, al contrario, gracias a ustedes por darnos este cachito de difusión a todo lo que estamos haciendo y lo que estamos reclamando. Abrazo grande, Esteban. Lalo, impecable, vuelvo con vos en minutos, me voy para el Congreso, tengo que seguir con temas de economía, pero ya vuelvo con vos en un rato, así que quédate por ahí. Ahí estaba Lalo, con impecable trabajo también, pero queremos hablar de la economía y se nos suma un integrante más a la mesa de hoy, pero claro, la inflación es el tema. ¿Y esto cómo va a continuar? Y vos sabés que las paritarias o negociar salario o eso en este contexto no está fácil. Mirá. Sacar el pie sobre todo el sistema de precios de la Argentina e inevitablemente íbamos a caer en estos nuevos valores. La expectativa es que con un reacomodamiento de la macroeconomía del país, la tendencia es a estabilizar la economía por un lado y por ende los precios. El gobierno tomó la iniciativa, tomó el toro por las astas, pero me parece que al hacer todo junto, todo de una y quizás no estar tan rápido para asistir a los que más lo necesitan, fue demasiado rápido el shock y quizás demasiado lenta la reacción, se generaron momentos de angustia para muchas familias que quizás se podrían haber evitado. Argentina hoy tiene una inflación superior a la de Venezuela, que durante la última década tuvo la más alta de la región. Primera meta cumplida, desaceleración y control de la inflación. Creo que la sociedad argentina está haciendo un cambio importante. Y se enteraron de que una de las maneras más eficaces de luchar contra la inflación es no comprar. Gente que ni siquiera miraba de costado el comedor ha venido a pedir espacio, y los que ya están te piden si por favor puedes darle un poquito. Bueno, y el tema, por supuesto, de la inflación y lo que va a pasar para adelante, lo que ya viene pasando, ¿no? Esto que tenemos acumulado en el último año. Nos cuenta lo que pasó, pero lo que vos fuiste sintiendo mes a mes, y ahora te dicen que puede ser peor. Se nos suma el economista Sergio Chousa también. Sergio, bienvenido. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pensás o qué podemos decir en términos iniciales con este título, ¿no? La segunda economía, la segunda inflación más alta del mundo. Sí. Bueno, es una dinámica que viene de arrastre, ¿no? Muchos años con inflación moderada alta y en los últimos meses dimos varios saltitos extra. Hoy estamos en un régimen de superinflación que yo diría salir de estos contextos es aún más difícil que salir de una hiper, ¿no? Porque la hiper suele ser un episodio espasmódico en un momento muy disruptivo. En cambio, la característica de estos regímenes es que son persistentes, tienen una muy alta inercia, se propagan, se sostienen en el tiempo, con lo cual es complicada la situación. Este 2024 es muy difícil pensar que no vamos a tener más inflación que 2023. Haciendo una aritmética muy de superficie, muy de corto plazo, con la dinámica de los primeros 4 meses, muy posiblemente acumules más del 100% de inflación en solo un cuatrimestre, con lo cual en el año es prácticamente imposible que tengas menos inflación que el año pasado, que fue de 214%, una locura. Así que se viene un año muy, muy caliente. Sergio, y abro la mesa también, Pablo, si quieren participar, Ariel también, si desde la mirada internacional querés participar, para que lo charlemos y lo debatamos. Pero te pregunto si hay algo distinto, Sergio, que se pueda hacer a lo que está haciendo el gobierno nacional actual y que eso tuviese la chance de modificar, en todo caso, este resultado o este acumulado del 100% que vamos a tener, o más del 100% en solo 4 meses. En general, la caracterización que hacemos sobre el modelo económico que se está empezando a implementar ahora es un plan licuadora, ¿no? Para empezar a hablar. No hay un plan de estabilización hasta el momento. Por el momento, las únicas medidas del Ministerio de Economía fueron las 10 medidas iniciales de ese segundo día de gestión y la licuadora ahí funcionando a velocidad ultra para licuar los pesos en circulación, inducir un escenario de recesión aún más significativo que el del año pasado y de esa forma pinchar la actividad económica, la producción, la demanda, el consumo y de esa forma disciplinar a los precios ahí con un garrotazo. Es un plan ortodoxo, tradicional, lo que pasa es que le faltan factores, ¿viste? Si vos simplemente pudieras contener en Argentina con una recesión la inflación, sería muy fácil, pero con la gimnasia inflacionaria que tenemos, el aspecto del componente tarifario, que ahora se viene muy fuerte en el próximo trimestre, la cultura indexatoria que tiene la economía. Hoy todos los contratos de nuestro día a día están indexados, tienen alguna cláusula de actualización más o menos rápida, claro. Con lo cual soslayar esos factores me parece que es perderse una parte del proceso y ahí me parece que erra en el diagnóstico del gobierno nacional. ¿Qué decís, Pablo? Sí, que tomar una parte de lo que decía Sergio, de licuatorio. Y cuando hablamos de licuatorio y por ahí la macroeconomía y dice los pesos en la calle, lo que están licuando es el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, y es una cosa bien concreta que la sufrimos todos los laburantes. Y déjame agregar una cosa, es como el ataque es tan permanente y es tan global, es también sobre los puestos de trabajo. Porque digo, yo soy trabajador del Estado, no podía dejar mi paso por este programa sin mencionar. Lo primero que ha hecho Caputo después de anunciar eso, el gobierno, ¿no? Pero digo, fue una de las medidas que es, vamos a empezar a atacar los puestos de trabajo. ¿Qué atacan? Los puestos de trabajo de los jefes que cobran fortunas y que... No, esos los nombran, los ponen ellos. No, empezar a pegar en la estructura de laburantes que por ahí cobran 200.000 pesos. O sea, la mitad de la línea de la pobreza o menos. Entonces, es un ataque en toda la regla. Eso que dice regla. Pablo es clave, Cuando salimos a diario con el móvil a la calle, el relato es ¿cuánto ganás? 230.000 pesos, 250.000 pesos. Gente que te dice no llego a pagar el alquiler por más que trabajo yo y mi compañero o compañera y los dos ganamos más o menos cifras alrededor de los 250.000 pesos. Yo trabajo en el Ministerio de Economía y por ahí hay un imaginario popular que en el Ministerio de Economía nadamos en plata. Digo, nosotros tenemos compañeras que con 5 años de antigüedad están cobrando 250.000 pesos. Ayer un trabajador de mantenimiento me decía que tuvo que renunciar a parte de sus derechos para poder seguir haciendo horas extras y vive adentro del ministerio, porque si no hace horas extras no llega
a solventar a su familia. O sea, no ve a sus hijos, para poder parar la olla, tiene que renunciar a estar un sábado, un domingo con sus hijos en todo el mes. Esa es la realidad del trabajador y este plan económico lo que hace es empeorarla. Y no parece que estemos camino a ninguna situación de recuperación del poder adquisitivo. Digo, no estamos en ese contexto. Para nada, con inflación del 25% y creciendo, a nosotros la paritaria que nos dio el Estado Nacional y que lamentablemente las conducciones sindicales firmaron, digo, nosotros desde nuestra Junta Interna somos muy críticos de eso, fue el 16. Claro, lo viste en vivo. Y estamos perdiendo, y es así, y es un panorama donde veníamos perdiendo con el gobierno anterior y ahora lo que se nos propone es una pérdida más acelerada. Lo que vamos a lograr es que antes el trabajador que necesitaba salir de su trabajo para tener otro trabajo más, porque el pluriempleo ya es moneda corriente entre todos los trabajadores, ni así pueda llegar a sostener a su familia. Bien. Ariel, ¿qué decís? No, con respecto al tema de la inflación, quería decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en América Latina, el tema de Brasil, ¿no?, que es un país que logró con cierto éxito bajar la inflación, fue Fernando Henrique Cardoso que elaboró el Plan Real, ¿no?, en los años 90, pero una dimensión muy importante para que baje el proceso inflacionario fue el tema de la confianza, ¿no? Se creó una nueva moneda, un plan económico donde se iba comunicando claramente cuáles iban a ser las acciones a tomar para ir, pero no estamos viendo eso, digamos, hoy en la sociedad argentina hay muchos sectores, justamente vamos a verlo de mañana, que están muy disconformes con lo que es este plan económico. No parece por ahora, justamente el gobierno de Milei lo que se caracteriza es por haber abierto muchos frentes a la vez y hay muchos sectores disconformes y, digamos, sin un mayor acuerdo, ¿no?, entre distintos sectores mayoritarios de la sociedad va a ser muy difícil bajar la inflación porque, como decía acá el economista, digamos, hay una expectativa muy fuerte de que la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses, ¿no? Y además de esto, el impuesto a las ganancias, que puede volver a complicar a más de 800.000 trabajadores. Mirá. Por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Hubo hasta 2.400.000 trabajadores que pagaron impuesto a las ganancias. Hoy hay 800 porque hicimos un trabajo de reducción. Pero que en la Argentina se cobre impuesto por trabajar es absurdo. Y que de alguna manera le saquemos el impuesto al trabajo, recordémosle a la gente que ya en octubre no paga más impuesto a las ganancias y que la ley lo que pretende es dejarlo establecido para adelante porque no venga ningún presidente que les promete una cosa en campaña y después duplique la cantidad de trabajo. Lo que dijo Javier Milei, que escuchábamos recién, mientras vemos acá la noticia de hoy, ¿no?, de que Milei quiere volver a cobrarle ganancias a los que ganan más de 1.350.000 pesos. Eso fue hace 3 meses. Recién hablábamos acá con Pablo, legislador electo del FIT, y fue hace 3 meses nada más. El impuesto, el salario no es ganancia, decía el hombre que hoy es presidente de la Nación en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, y después, 3 meses siendo presidente, otra vez te vuelve a cobrar este impuesto. Y aparte, bajando el número, porque la cuarta categoría había quedado por encima de 1.700.000 pesos. Bajan esa cifra y ya te digo que seguramente va a alcanzar a muchos más de 800.000 trabajadores al bajar esto, porque va a haber algún sector
van a ser muy poquitos. Esto también te lo puedo garantizar. Cuando lleguemos a marzo y vos veas en qué rubro estás vos, en qué rubro está el vecino, en qué rubro está tu hermano, tu hermana, un familiar, vas a ver que van a ser muy pocos los rubros y los sectores que van a lograr un porcentaje de miseria, de actualización salarial. El porcentaje va a ser bajo. No te imagines paritarias que vayan a recuperar el 214% que perdiste de poder adquisitivo el mes pasado o el 100% que vas a tener en estos 4 meses iniciales de la gestión de Javier Milei. No te imagines eso, pero sí algunos sectores y algunos rubros, muy pocos, van a poder incrementar ese poder adquisitivo en cifras bajas. Y eso, de bajar la 4ª categoría, lo que va a hacer, ¿no?, el número, es que muchos más trabajadores entren. Sergio, esto también es otro de los temas que viene a, de alguna manera, castigar a los trabajadores y trabajadoras. Y más allá de la incongruencia retórica de Javier Milei, porque de nuevo, es muy reciente, ¿no?, esta contradicción de haber levantado la mano para eliminarlo y ahora restituirlo. Habla de cierta voracidad fiscal en un contexto en el cual tiene que recaudar para cumplir su objetivo primario de cerrar el déficit, pero eso lo está haciendo, entonces, a expensas de una mayor recaudación, o sea, de más impuestos, de más presión impositiva. Recordemos que había llegado hasta a declarar que se iba a cortar el brazo antes de subir un impuesto. Pero digo, presten atención a lo siguiente, que es que un trabajador retenido por el impuesto este año, en contraste al mismo trabajador retenido por el impuesto del año pasado, antes de la reforma que sacó a estos 800.000 trabajadores del pago del impuesto, va a pagar más en términos de carga efectiva. ¿Por qué? Porque va a tener menos salario disponible por fuera del pago de servicios este año, del pago de transporte, de nafta, la prepaga, los gastos para los chicos si van a escuela privada. Entonces, como cambió muy fuerte el contexto en términos de lo que implica el costo de vida, bueno, ahora la retención del impuesto, el porcentaje de retención del impuesto tiene mucha más incidencia efectiva sobre el salario disponible. Por eso me parece muy preocupante, ya de por sí el debate ideológico sobre si el salario es ganancia o no, si es un impuesto que existe en otros países, es válido ese debate. Pero en este contexto en particular, la carga efectiva del impuesto va a ser brutal. Ahora, no hay nada, Sergio, Pablo, te lo pregunto a vos, Ari, no hay nada con respecto a la casta supuesta que iba a pagar los ajustes. Digo, cuando te hablan de los gastos de la política y demás, tenés que saber que te están hablando de 18 millones de pesos que se están ahorrando en café y 2 millones de pesos que se están ahorrando en fotocopias, perdón, al revés. 2 millones de pesos en café y 18 en fotocopias. Eso es todo el ajuste que te están contando y que lo escuchás a Dorni contentísimo todas las mañanas hablando de mirá cómo vinimos a ajustar. Digo, una cosa es el discurso y la narrativa y el relato que evidentemente todos los gobiernos lo necesitan, ese relato, ¿no? Y armarlo y construirlo. Y otra muy distinta es lo que realmente está pasando y lo que a vos realmente te está pasando en el bolsillo. La pregunta es, ¿cuánto aguanta esto, Sergio, Ariel, Pablo? ¿No? ¿Cuánto aguanta esto? ¿Cuántos meses se puede resistir o aguantar esta situación? Y por otro lado, bueno, evidentemente no es para los sectores ni de poder, ni de casta, ni nada el ajuste. Bueno, pero eso quedó claro. Quedó claro que era, así como veía esta incongruencia de el Milei diputado con el Milei presidente, está buena para marcarla, digo, no porque en algún momento le creyéramos, sino porque evidentemente un sector de la población frente a los problemas que se arrastraban con los anteriores gobiernos optó por creer que era una salida. Bueno, está claro que mintió. Digo, demostrar que quede palmariamente claro que mintió es importante porque empieza a haber un sector que dice, che, pero al final vos dijiste, está el famoso reportaje con Fantino, ¿no? Donde dice, 3 veces le pregunta a Fantino en su método así bastante insistente, bueno, pero decime, Javier, vos no vas a ajustar al pueblo. No, sí, yo te lo juro. Bueno, era todo verso. ¿Qué pensará Fantino ahora, no? Digo, sí, bueno, me pregunto. Claro. No creo que se haga mucho problema, Fantino. No, creo que es un tema. Creo que el argumento en todo caso es algo así como hay que darle tiempo. Sí, claro. Sí, pero bueno,
todo vino sobre nosotros, que no somos la casta. En el Estado ya lo conocemos, lo hizo el macrismo. El macrismo echaba a trabajadores, como te cuento, que cobrábamos 2 mangos con 50 para por otra puerta entraran sus funcionarios cobrando fortuna y encima para una política que Luis Caputo, el ministro de Economía de hoy, una política al servicio del gran poder financiero internacional, los organismos multilaterales de crédito y los vaciadores amigos, ¿no? Exacto. No, Milei usó un recurso que usaron muchos políticos en los últimos años en distintos países del mundo, ¿no? Que es presentarse eso como un luchador independiente contra lo que era la casta, que nunca lo definió tampoco, ¿no? La casta era, digamos, los que no eran los amigos de él, los otros eran la casta, ¿no? Entonces él se presentaba como un político outsider, ¿no? Ahora, cuando ganó, todo ese discurso comenzó a evaporarse, ¿no? Ya la casta era el Estado, cosa que no dijo en campaña que iba a ajustar el Estado, jamás lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen las contradicciones, pero son muchos los movimientos que han llegado al poder así. Una cosa es la campaña y otra gobernar, son dos cosas muy distintas, ¿no? Lo que puede ser efectivo para ganar una elección, después cuando estás en el poder se puede volver un problema. Sergio, ¿qué decís con respecto a esto del ajuste al poder que finalmente no está haciendo tal? No, a ver, el día 2 de gestión, el Ministerio de Economía presentó una tabla muy detallada, analítica, donde marcaban cuáles eran los componentes tanto de mayor recaudación como de recorte del gasto, a partir de los cuales se iban a forzar ese escenario de rebaja del déficit en 5 puntos del PBI, para lo cual hay que volver a 4 décadas atrás para encontrar un ajuste tan fuerte en un solo año en términos de gasto y de déficit. O sea, es monumental lo que va a pasar este año en términos de las cuentas públicas, pero en la composición de esa tabla, y está publicada, cualquiera la puede ver en las cuentas oficiales del Ministerio de Economía, marca, por ejemplo, que en concepto de jubilaciones y pensiones iba a haber menos inversión este año por medio punto del PBI. En materia de transferencias a las provincias, 0,7 puntos del PBI. En materia de gasto de capital, obra pública, obra de infraestructura en los territorios, también 0,7 puntos del PBI. Está claro de dónde viene el recorte. No hay ninguna partida que sea gasto político y tenga un equivalente ni una magnitud muchísimo menor a eso, ¿no? Yo entiendo, el argumento de campaña le funcionó, la verdad que le dio muy buenos resultados. Es un argumento que desde lo conceptual mucha gente se puede sentir interpelada, ¿no? Por el malestar de tantos años de una inflación tan alta, de poder adquisitivo a la baja, pero no tiene golletes de lo técnico. Este año el ajuste va a ser con jubilaciones y con ajuste inflacionario por la superinflación. Y aparte, también lo que te dice Adorni, el vocero presidencial, es que si no sale esta ley, la van a pagar las cajas de las provincias. Eso también fueron declaraciones recientes de vocero. Mirá, lo tenemos ahí en el tape 18. Jimmy, ahí busquémoslo y compartámoslo, mirá. Nosotros, estamos haciendo una hipótesis sobre lo que pasaría en caso de que no se apruebe la ley, y lo cierto es que lo que va a pasar, y te lo anticipo ahora porque no va a haber otro camino, es efectivamente seguir con el ajuste de las cuentas públicas. Por supuesto que hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir también el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Bueno, es llamativo, ¿no? Eso es decirle a las provincias y a los gobernadores, che, mirá que si tus diputados no acompañan esto, vamos por vos. Sí, no solo pero digo, Adorni hizo una declaración mejor hace unos días que dijo, si no sale la ley ómnibus el ajuste va a ser mucho mayor, porque no tienen otra alternativa, porque cuando vos decís cuánto se aguanta, y no se aguanta nada, porque el plan es o esto o más ajuste, y si no funciona más ajuste todavía, es permanente, quiere decir que nos van a pegar y pegar, y ese es el único plan que tiene este gobierno. No se aguanta. Vos preguntabas eso, sí, no se aguanta. ¿Cuánto tiempo, claro, Sergio? No, es preocupante también la relación fiscal entre nación y provincias, porque acá a todas luces hay una extorsión de fondo, una extorsión económica,
Y tiene que ver con que realmente hoy las provincias están asfixiadas en términos de sus cuentas públicas. Venimos de años donde se daba la paradoja de que en materia fiscal las provincias eran superavitarias y Nación en general tenía un déficit. Bueno, muy posiblemente ahora se revierta eso, porque representaba un influjo de fondos muy significativo y además por masa coparticipable, por goteo, en la diaria, los recursos de ganancias. Ahora bien, cuando se sancionó el recorte para que 800.000 trabajadoras y trabajadores no lo paguen más al impuesto, estaba ya pautado, hablado, que se iban a dar mecanismos de compensación para que las cuentas públicas de los distritos no sufran. Bueno, eso Milei lo tiró por la borda y ahora es por eso es que los extorsiona con la ley ómnibus y con la restitución de ganancias. Pero que sea esa la relación entre Nación y las provincias, casi una relación de extorsión, de poner una prenda de cambio para que le levanten la mano, es llamativo. En términos republicanos nos debería llamar la atención. Bueno, y mirá, está Yarlora también, el gobernador de Córdoba. Ayer hablábamos mucho con Guillermo Moreno sobre Yarlora, por el tema de, bueno, de si eso es peronismo o no, digo, también estaba, y eso estaba metido en el debate, pero está con una postura muy rara Yarlora, porque a pesar de que el vocero dice esto, habría que preguntarle específicamente por estas declaraciones. Mirá lo que dice con respecto al acompañamiento, ¿no?, de la ley ómnibus. ¿Se va a llegar a un acuerdo? Por momentos parece que están cerca y por momentos que se aleja. No, yo creo que llegar a un acuerdo con todos los puntos va a ser imposible, pero creo que tiene que votarse la ley, hay que dar tratamiento parlamentario, hay que votar la ley y que después en cada punto, porque es una ley amplísima, con muchos puntos, con muchas miradas, con distintas pertenencias ideológicas y bueno, sobre cada artículo hay que sacar 129 votos, yo fui diputado también. Claro. Entonces, me parece que hay que acompañar el tratamiento en general para que se pueda votar y después cada uno pedir los cambios que considera necesarios. Por ejemplo, en mi caso YPF me parece estratégico, el Banco Nación, digamos todos los estados, o sea, tienen un banco que genera una política de desarrollo con capilaridad, aquellos que somos del interior, lo que pasa es que es de la mirada también de capital, muchos no entienden el interior, donde el único banco que tenés a veces es el Nación, o en nuestro caso es el Banco Provincia de Córdoba, que comparte la capilaridad en nuestra provincia, y que si no estuvieran esos bancos no tenés, digamos, incorporación financiera en muchísimos lugares de la Argentina. Entonces hay que pensar en los... Bueno, ahí están los supuestos acompañamientos que hay que darle, ¿no? Con argumentos, por supuesto, dice el gobernador Yarlora, de Córdoba, de la provincia de Córdoba, para, bueno, que avance en este momento donde está inicial el gobierno de Javier Milei. Hay que ver, en todo caso, si esto sigue así, qué es lo que puede decir el gobernador de Córdoba en unos meses, ¿no? Sí, bueno. Vos, Pablo, yo te veo la cara y vos ya de algunos dirigentes no esperás absolutamente nada, ¿no? Claro. Schiaretti, que hizo en la campaña un culto al cordobesismo, digo, y a su gestión en Córdoba, nunca dijo, vamos a hablar también de, no fue el único que mintió Milei. Schiaretti nunca dijo que él, Randazzo y los diputados del peronismo cordobés iban a apoyar un ajuste del gobierno nacional como el que están apoyando. Es otro caso más de traición a los votantes que acompañaron un proyecto que no es el nuestro. Nosotros de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, ya marcábamos. Schiaretti gobierna hace muchos años, ese signo político hace muchos años, gobierna ajustando en la provincia de Córdoba. ¿Qué decís, Sergio, con respecto a lo que puede ser también el impacto? Porque ahí también entra en juego el tema del tiempo, ¿no? Digo, un gobernador, con esto que vos decías recién, con este vínculo que le marca el Ejecutivo Nacional, ¿cuánto puede sostener o cuánto tiempo puede aguantar con este discurso? Sí, más allá de que evidentemente los gobernadores, no solamente el caso de Schiaretti, hay una voluntad de darle gobernabilidad en el sentido de no bloquearle a priori el tratamiento de esta ley ómnibus y del DNU,
sí marcan contrastes relativos a algunas de las empresas que están en la nómina de las que estarían sujetas a privatización. Y eso me parece importante, ¿no? El hecho de que el Banco Nación se ponga ahí un límite de que, lo decía Schiaretti, es un banco que se puede potenciar mucho más el desarrollo, que tiene una capilaridad en todo el territorio nacional que es muy importante. Además, la experiencia con muchas privatizaciones en décadas pasadas fue que las empresas que lo tomaban vaciaban la institución y después te lo tiraban por la cabeza, ¿no? Hacete cargo vos. Así que ahí dentro de todo me parece importante, y también hubo en los últimos días cierto resguardo respecto del tema jubilaciones, ¿no? Ahí hay que ver cómo termina saliendo hoy el dictamen finalmente, pero hubo, de parte de algunos bloques de la oposición, un límite respecto de esta voluntad de tener discrecionalidad plena en el Ejecutivo Nacional a la hora de determinar los próximos aumentos por la vía de decreto. Y bueno, parece que se va a llegar a algún consenso de ir por fórmula de ajuste indexatorio por inflación directa. Ahí hay que ver el trazo fino, ¿no? De eso, si se termina comiendo algún mes en el medio, cuál es la base de cálculo. Pero bueno, sacarle la discrecionalidad plena al Ejecutivo ya me parece un avance. Bien, Ari, ¿cómo puede jugar esto en términos regionales, ¿no? Como especialista también en lo que es la política latinoamericana, te pregunto, ¿cómo puede jugar eso? ¿Cómo puede jugar también el vínculo, ¿no?, de Javier Milei, que todavía sigue siendo un poco un misterio cómo vamos a estar vinculados con Brasil, ¿no?, como principal socio comercial, pero también con el resto de los países de América Latina en función a una economía en marcha, a producción, a comercialización? No, a nivel diplomático pareciera como que hay un cierto aislamiento, ¿no? Porque en la región en los últimos años hemos visto algunos procesos de centroizquierda, como en Chile con Gabriel Boric, o en Colombia con Petro, en México AMLO, López Obrador. Y en Uruguay incluso, que va a haber elecciones este año, es probable que vuelva el Frente Amplio, ¿no? Entonces ahí aparece un aislamiento. Incluso los sectores que pareciera que necesariamente tienen que apoyar a Milei, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que suscribió a las medidas de Milei, etcétera, en algún comunicado. Pero lo que se dice por detrás, incluso los lobos de Wall Street, Fondo Monetario, digo, es, bueno, ¿esto es viable políticamente? Esto es muy lindo, estas medidas nos gustan, qué sé yo, todo el ajuste brutal, pero ¿es viable políticamente? Vamos a verlo. Recién ahí le van a dar el crédito a Javier Milei cuando vean que esto se puede llevar a la práctica realmente. Y por ahora, digamos, eso no se ha demostrado, ¿no? Bien. Sergio, te agradecemos mucho el tiempo y la visita. Gracias por aportarnos con tu análisis también. Y me voy en un rato ya, en segundos, al Congreso de la Nación. Estamos ahí ya arrancó. Y 30 en punto arrancaba el plenario. Se están acomodando los diputados. Vamos a estar viendo imágenes de lo que está pasando también ahí adentro, porque eso, por supuesto, lo podemos ponchar y ver desde adentro del Congreso. Y también, por supuesto, estamos con los móviles de Extra, con Lalo, con Paulina, cubriendo todo lo que pasa también adentro y afuera, en la puerta, quién entra, quién sale, qué información hay ahí en el pasilleo, Así que ya vamos para allá. ¿Está Paulina? La saludo. Entonces, Paulina, te escucho, me voy para el wall. Buenas tardes, Nico. Sí, exactamente. Fíjate que hay un cacerolazo justo frente al Congreso. En cualquier momento dejan pasar a los medios de comunicación allí en la sala donde se está debatiendo este dictamen que sí o sí tiene que salir hoy. ¿Y qué es lo que se sabe hasta esta hora de la noche? Que hay un dictamen con mayoría que pertenece al gobierno y a ciertos bloques políticos, sí, que acompañan el dictamen del gobierno, como por ejemplo el bloque de la UCR, la Coalición Federal, el PRO. Es un dictamen con mayoría, pero que también tiene disidencias. Estamos hablando de que hay gobernadores de Juntos por el Cambio que solicitaron modificaciones en algunos artículos. Por supuesto que el gobierno aceptó, pero no en todos. Y también hay otros dictámenes que son la minoría, por ejemplo la izquierda, Unión por la Patria, Coalición Cívica. En instantes vamos a poder ingresar y tener mucha más información sobre todo lo que está sucediendo, porque hoy se debaten temas muy importantes, se ponen sobre la mesa muchísimas cuestiones como las jubilaciones, el salario mínimo de los docentes, entre otras cosas, así que vamos a estar informándoles desde acá.
Bien, Pau, te pregunto también qué sensación tuviste con los diputados que iban entrando, saliendo, los climas también. Bueno, estuvo muy bien la nota con Diego Giuliano, ¿no? Ex ministro de Transporte, diputado nacional de Unión por la Patria. Pero contame también tu percepción en cuanto a los diputados de la Libertad Avanza. ¿Querían hablar? ¿No querían hablar? ¿Quiénes estaban más adeptos quizá a poder dejar o algún off o algún on ahí en la puerta? Mira, por el momento vimos ingresar a pocas personas, lo que sí hay mucho movimiento y hay una gran incertidumbre por qué es lo que va a suceder, qué bloques van a adherir, si va a haber más divisiones. También se habló de una división muy fuerte dentro del radicalismo, así que los vamos a tener informados y estamos aquí esperando por cualquier movimiento. Si aparece alguien, vamos a comunicarlos con ustedes, chicos. Perfecto, Pau, volvemos con vos en minutos entonces ahí desde la puerta del Congreso de la Nación. Está por arrancar el plenario. Gracias, Pau, buen laburo. Y volvemos también a otro de los temas del día, porque Patricia Bullrich habló en el día de hoy después de esta tragedia, ¿no? Después de lo que fue ese asesinato con intento de robo mediante a Uma, la hija, ¿no?, de uno de los custodios de Patricia Bullrich, un hecho trágico. Pero habló Patricia Bullrich y deja también una polémica y un debate instalado que lo vamos a profundizar ahora con la entrevista, pero primero quiero que la escuches por si no lo viste. Tengamos a cada uno detenido. Habló con la red social Twitter que estos criminales creen que están en la Argentina de antes. Uno de ellos tenía antecedentes penales. ¿Qué posición toma usted frente a esto? Nosotros vamos a presentar en muy corto plazo, ni bien se termine de discutir esta ley ómnibus que se está discutiendo, vamos a presentar un proyecto para cambiar lo que es la reincidencia por la reiterancia. La hace una vez, la hace la segunda, adentro. Basta de estar dando vueltas con condenas que duran 6 años y durante los 6 años siguen cometiendo delitos. Esto se termina, este proyecto está terminado y ni bien tengamos un respiro parlamentario para que se puedan tratar estos proyectos luego de lo que se está discutiendo, queremos mandar inmediatamente este proyecto para que... del proyecto? Le estoy diciendo, es el cambio de la figura de la reincidencia. Uno reincide, va a un juicio. Ese juicio puede durar 6 años. Uno reitera un delito, reitera. Yo robo como ayer. Robaron un auto. Inmediatamente robaron un auto, asesinaron a Numa. Reiteró el delito, hay una reiterancia de delito, va preso inmediatamente. Basta de estar del lado de los delincuentes. Vamos a cambiar ese código. Este es un código de 1921, no tiene la culpa el código, pero sí es absolutamente necesario que haya un cambio que sea a favor de las víctimas, a favor de la gente y en contra de los asesinos y de los criminales. Bien, y vamos a profundizar en este tema porque tenemos en contacto a José Vera, que es abogado penal. José, Cazorla es quien está. Perfecto, ahí está. Lo saludamos, doctor. Gracias por el tiempo. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? No tendría problema de que me confundieras con José Vera, que es un amigo. Bien. Además bien, es un gran colega. Te cambiamos el nombre porque estaban los dos ahí programados, así que vamos primero. No hay ningún problema. Vamos primero con vos, Roberto. Vamos primero con vos. Perfecto. ¿Sabes qué? Bueno, escuchaste recién y lo pusimos lo de Patricia Bullrich también para hacer la introducción a la nota con vos. Pero explícame un poco esto, Roberto. La reincidencia, ¿no? O reiterancia, como dice Patricia Bullrich. Digo, esto no existe. Esto habría que formularlo y sumarlo al Código Penal, ¿no? Esto es así. No. Es muy difícil sumar algo que no puede ser. O sea, directamente vos me decís que no puede ser esto. Esto no podría ser. No. En los términos que plantea la distinguida ministra, no, pero está bien porque ¿qué es lo que ocurrió con el fatídico, terrible y desgarrador crimen de esta chiquita que nos trazó a todos, que realmente nos hizo a todos y nos está haciendo a todos muy mal? Aceleró la gestión. O sea, el comienzo de la gestión, que entre una cosa y la otra estaba promediando marzo para calentar los motores hasta ese momento. Este crimen lamentablemente aceleró la gestión y con el aceleramiento intempestivo de la gestión
también se empiezan a disparar ideas que la política a veces quiere ir por encima de las posibilidades, por la necesidad de evacuar un servicio que a veces parece, por no decirle siempre, como en débito para con la sociedad. La justicia siempre está en deuda con la sociedad. Y lo va a estar por los tiempos de la justicia, que lamentablemente no se acomodan al deseo ciudadano, porque gran mayoría de los argentinos hoy quiere la pena de muerte para estos 4, tengan o no tengan que ver. Lamentablemente tengo que decir que mientras subsista la vigencia de nuestra Constitución Nacional, esto que plantea la distinguida ministra no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque uno va a ser culpable de un delito en la medida en que pueda ser condenado en un debido proceso sustantivo y adjetivo. Esto no quiere decir que si a la misma persona se la descubre robando 2 veces, no tenga a criterio del juez que lo tiene que largar una restricción por reiteración criminal. Ya de hecho en los hechos ya existe, pero no se puede imponer de la manera que opina Bullrich, porque sería violar el resto de principios que dominan nuestro ordenamiento jurídico. Hay un montón de principios que no se pueden restablecer o intentarle cambiar el valor o la prioridad. La Constitución Nacional establece todos esos principios para que la gente lo entienda. Son convenciones que hemos dispuesto hace muchísimos años los argentinos que se deben respetar por encima de cualquier decisión política de turno. Entonces, para modificar lo que pretende la ministra, deberíamos modificar la Constitución, y eso seguramente no va a ocurrir, por lo menos en los plazos de una administración que pretende ahora, frente al horror, modificar el cuadro de estructura, pero una ley que ingresa ahora sale en unos años, y en esos años se tarda mucho en implementar una medida en la calle. Es decir, está bien lo que se propone en el sentido de intentar parar esta situación que nos asfixia, que nos asedia a todos los argentinos, pero no es con una ley. Roberto. Es con una política de seguridad. Roberto, bien, ahí das, me parece, una de las claves, y que por supuesto es un tema de debate, y pasan los años y seguimos hablando del tema, porque parecería que no hay ninguna ley ni de contención ni de seguridad que pueda modificar la situación, que se incrementa incluso en momentos, y sobre todo cuando lo económico, social se pone más sensible, se profundiza todavía más. Pero perdóname que te interrumpa, sí. Yo sobrevuelo esa situación y hablo como ciudadano, además de hablar como abogado. Dale, sí, no, por favor. No faltan leyes, faltan decisiones. O sea, las leyes, faltan decisiones políticas en que la tolerancia se disminuya y respetando el derecho, el debido proceso, la Constitución, pero con decisiones claras en el sentido que refleja más la motosierra que un cambio legislativo. Me parece que por ahí van a dar con la tecla si de política de seguridad se trata. Roberto, a ver, primero la aclaración, ¿no?, que es súper valiosa, de que, bueno, hay que modificar en todo caso la Constitución para poder hacer lo que pide Patricia Bullrich. Que instala un concepto aparte, ¿no? Porque esto fue, por supuesto, materia de análisis y de debate del día de hoy. Vos decís que es algo que no se puede hacer. Ahora, ¿para qué dice esto la ministra? No. A ver, la reiteración, lo que plantea es lo siguiente. O sea, vamos a poner un caso concreto. Yo salgo a robar, me encuentran responsable, pero salgo a cometer un robo simple. ¿Está bien? No me queda ningún tipo de antecedentes, bien. No me queda ningún registro criminal, excepto el ingreso a un sistema que puede ser el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema nacional o el sistema de la provincia de Buenos Aires o alguna de las provincias de nuestro país. ¿Está bien? Quedo anotado en un sistema. Si yo a la semana que obtengo la libertad, o que nunca me detuvieron, que sigo en libertad, vuelvo a cometer otro delito, ya queda a criterio del segundo juez disponer la libertad, porque hay otro proceso que se está ventilando por lo mismo. Es decir, yo no necesito que una ley me diga lo que el juez tiene que hacer, porque ya está escrito. Es decir, ella, con este propósito,
A ver, ahí te dejé de escuchar, Roberto. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Ahí está, ahí está. Yo ahí te escucho. Nos quedamos con esto con este propósito. Ahí nos quedamos y te dejamos de escuchar después. Ay, qué lástima. Bueno, yo lo que te estaba explicando tiene que ver directamente con una circunstancia que la ley ya la contiene. A ver si me escuchás hasta ahí. Sí, sí, perfecto. Ahí está perfecto. Ahí está. Bueno, cuando un juez está frente a una persona que cometió 2 delitos en los últimos 20 días, antes de disponer la segunda libertad, si el tipo venía con la primera excarcelación, se fija si tiene otros procesos en trámite, pues parte de la obligación del juez. Es un incumplimiento de deberes de funcionario público no chequear como juez si el tipo tiene antecedentes en curso. Antecedentes no significa condenas, sino puede ser procesos, prisiones preventivas morigeradas, el estado de situación. ¿Se comprende? Sí. Entonces, ¿qué significa reiteración criminal? Ya está. Ya lo pasa, o sea, ¿qué va a imponer la ley un delito por un delito? O sea, lo que falta un asesor en el área constitucional y legal que le recomiende a la ministra que este tipo de expresiones pueden ser en el marco de un deseo que refleja una necesidad popular, como lo es en mi caso también como ciudadano y como padre de familia, frente a un modelo que va a tener una referencia legislativa, un tópico de discusión que pueda ser discutible. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa que se puede hacer y otra que yo quiera hacer esto para disminuir a ver, Roberto, el promedio de... Disculpame que te interrumpa, pero me da la sensación, y sobre todo teniendo en cuenta que salió Patricia Bullrich con esto hoy a la mañana y que a las 4 o 5 horas salió Jorge Macri a decir que iba a buscar hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, a mí la única sensación que se me ocurre es que es, bueno, un nombre marketinero para instalar este debate a partir de algo que es lamentable y es una tragedia, como puede ser ese asesinato de una nena, intento de robo, pero que es más para copar la agenda e instalar un debate que haga de cortina de humo de otros temas antes de que realmente tomar la decisión, como decías vos antes, para resolver lo que está pasando con la seguridad. Mirá, si esta propuesta legislativa viene enmarcada en un dispositivo o cambio paradigmático de modelo estratégico de seguridad popular, yo lo aplaudo con los brazos y costó la vida, o sea, inconmensurable de esta pobre chiquitita Uma, este nuevo modelo de gestión. Ahora es muy doloroso para los argentinos que siempre tenemos un costo, siempre hay un costo, pero los costos que venimos pagando son altísimos. Está clarísimo. Roberto. Y bueno, sí. Te agradecemos el tiempo. Necesitábamos esta primera parte para por lo menos ya introducirnos en lo que tiene que ver con cómo funciona el Código Penal, cómo funciona la Constitución sobre este tema y entender si eso que había dicho la ministra era posible o no. Esto nos pareció a modo introductorio muy importante. Te aseguro que este tema va a continuar, así que te vamos a llamar de vuelta o el día que puedas también te venís acá. Te quiero hacer una sola observación, sí, Nicolás. Probablemente lo que quiso decir la ministra no es lo que dijo, que también ocurre, porque con un micrófono adelante, ustedes que son especialistas, entienden que no todo el mundo domina la comunicación en sentido técnico, en sentido verbal. Pero te digo algo, Roberto, yo me dedico al periodismo político hace 10 años, cubrí todo lo que fue la gestión de Patricia Bullrich en su anterior mandato entre 2015 y 2019 y salió Jorge Macri hace unas horas a repetir la misma palabra. Entonces me parece que tiene que ver con algo que, bueno, tiene que ver con instalar de alguna manera parte de la agenda y un debate. El tema es si eso es posible o no, ¿no? Me parece que la palabra no fue casual, porque después otro dirigente también del PRO la vuelve a repetir. Entonces creo que hay algo, me parece ahí, que están buscando, ¿viste? Sí. Hay una forma de ensamblarlo en un tema de reintegrante del delito, pero es para otra charla. Nicolás, gracias. Te llamamos o te invitamos, Roberto, y seguimos. Me interesa que profundicemos en esto. Dale, abrazo grande.
Con gusto. Abrazo grande, Roberto, gracias. Bueno, ahí por supuesto hablando a partir de esta definición de Burrich y cómo eso impacta, ¿no? Y si es real y es posible que se pueda hacer ese cambio en el Código Penal o en la Constitución. Pero volvemos al Congreso, hay novedades y está Lalo también allí cubriendo todo lo que pasa. Lalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Nico? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, estoy en el anexo, bueno, en realidad vamos frente al anexo, en el segundo piso aquí. Se van a reunir en el plenario de comisiones justamente para tratar esta ley ómnibus. Te voy contando que en realidad estaba pensado para las 20:30. Se estaba hablando justamente de que comenzara este plenario. Lo cierto es que están dudas. Bueno, ahí vamos a ver gente que está... Hay muchas dudas, hay gente que se está quejando. Esto es un dato, pará ahí porque este es el dato de la noche, porque iba a ser a las 6 de la tarde, lo movieron a las 8:30 y vos ahora me estás diciendo que está circulando la información de que capaz no se hace el plenario. Yo te voy a comentar lo siguiente, que para mí son obviamente especulaciones, pero te voy a dar un dato importantísimo. Dale. Cuando vos acá, digamos, en el anexo, los periodistas, fíjate que hay cámaras, yo te voy a mostrar, ahí en este momento están las cámaras de los periodistas. Sí, están los colegas, bien. Estas cámaras ingresan al anexo una hora antes de que comience el plenario. Exacto. Esto no está sucediendo. Es decir, fíjate que están todas las cámaras, las cámaras acá. Eso, Lalo, y te cuento otra. Que acabas de decir es clave porque te permiten el ingreso para que vos puedas tomar posición. Ahí me parece que estás escuchando con un poquito de delay, Lalo, pero vos me avisás cualquier cosa. Claro, entra a tomar posición y vos lo que me decís es que no están dejando entrar a los medios, no están dejando entrar a las cámaras y estamos ya se pasaron 20 minutos. Se pasó 20 minutos el horario del arranque que estaba dispuesto después de que ya había sido modificado. Te digo, Lalo, esto es olfato puro, después de cubrir muchos años el Congreso de la Nación. Te digo algo de olfato y estoy acá tratando de mandar mensajes para ver si lo podemos confirmar antes de que termine el programa. No hay plenario. Más, y si no hay plenario, no hay sesión el jueves. Claro, por supuesto, es decir, y aparte pensá que tenés el paro en el medio. En este momento, en el edificio del Congreso, estaría Pichetto, Monzón, Massot, pero ¿qué sucede? Todos los periodistas están apostados acá, con esto que estamos manifestando justamente, que no están pudiendo acreditarse, no ingresaron las cámaras justamente para cubrir este plenario, y tranquilamente cualquiera de ellos, tanto Pichetto, Monzón, Massot, podrían haber salido por la calle Riobamba y haber ingresado en el anexo, pero nosotros no lo sabemos esto. Y lo cierto es que las cámaras al no poder ingresar, también nos da justamente esta perspectiva de especulación de decir, bueno, si efectivamente se inicia este plenario de comisión. Bueno, a ver, le contamos a quienes están viendo, que nos ven de otras partes del país, algunos que capaz ven y viven en la ciudad o en el AMBA, saben dónde está el Congreso, pero no saben cómo está dispuesto. Vos tenés la avenida Rivadavia, está el edificio histórico, por supuesto, del Congreso, que ahí nos lo muestra el cámara sobre la avenida Rivadavia, hermoso edificio que tenemos en el centro porteño, y enfrente está el anexo, que es la puerta de donde está Lalo, que lo vemos ahí, que es la puerta de rejas. Todo esto que está pasando y que nos cuenta Lalo es sobre avenida Rivadavia. Esa entrada donde se está asomando el colega, ahí atrás de Lalo, es la entrada principal del anexo. Los trabajos de comisión generalmente se llevan adelante en ese edificio alternativo que es el anexo. Esa es la entrada principal. Después, en la calle de la Vuelta, que es Riobamba, hay una entrada lateral que es muy chiquita, que generalmente esa entrada se usa para que entren y salgan los trabajadores de la Cámara de Diputados, los trabajadores de seguridad, los trabajadores del área de cafetería, etcétera, etcétera, y algún que otro diputado también cada tanto entra por ahí, sobre todo cuando por ahí no quiere que lo vean los medios o alguien que esté apostado en la entrada principal. Pero los días de comisión, los días importantes como hoy, van por ahí porque es donde hablan con la prensa. Así que esto para saber cómo está diagramado. Son las únicas dos posibilidades que tienen de entrada y de salida los diputados y son muy pocos los que vio Lalo. Y esto, a 22 minutos de que tendría que haber arrancado el plenario, que no hayan dejado entrar a los medios, es otro dato. Estamos y está en riesgo el plenario. El título de esta hora y lo que nos cuenta Lalo, ahí con excelente información desde la puerta, es está en riesgo el plenario que le daría el dictamen a la ley ómnibus para que sea tratada el jueves. Eso quiere decir que lo que dijo Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y lo que estuvieron diciendo algunos funcionarios del Gobierno Nacional y de la Libertad Avanza de ya tenemos todas las manos, ya está todo consensuado, está todo cerrado, vos quedate tranquilo, fumá bajo el agua. Bueno, no es así.
Entonces, el título es ese. Está en riesgo el plenario a esta hora. Lalo, impecable laburo como siempre. Le vamos a decir a quienes nos están viendo que se queden en la continuidad de Extra Televisión. Esto nos compromete a todos. Impecable laburo y el dato que nos tirás de último momento mientras estamos en la recta final del programa. Abrazo grande, compañero. Impecable laburo. Abrazo, Nico. Abrazo grande. Abrazo, Lalo. Gran trabajo. Es un dato.